Hola, ¿cómo están? Hola. Buenos días. Buenos días. Si gusta, abran sus Biblias. Hoy vamos a estar en 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10. Listos, 2 Corintios 12 del 1 al 10. Si quieren nada más me dan un chance aquí porque ok, entonces voy a leerles en una versión internacional y después me acompañan orando. Dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. De tal hombre podría presumir, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, te damos gracias, Señor, por esta serie de enseñanzas de 2 Corintios, Señor, que han sido una bendición para nuestras vidas. Y te pido, Padre, para que tú sigas, Señor, utilizando estas verdades para transformarnos más a la altura de ese Cordero perfecto que es Jesucristo. Señor, ayúdanos a tener un buen entendimiento y a vivir más estas verdades, vivir más en debilidad, Señor, para que tú te perfecciones en nosotros, Señor. Gracias y oramos en tu nombre. Amén. Ok, cuando empecé a hacer esta enseñanza, pude empezar a ver, ¿verdad?, que muchas de las cosas que Pablo ha venido predicando y enseñando a lo largo de toda la carta, muchas terminan básicamente desarrollando o girando alrededor de un tema principal. Y podríamos decir, ¿verdad?, que este texto de hoy nos presenta una idea que podríamos decir que es casi que el clímax o la punta del iceberg, ¿verdad?, de toda la carta. Y es cuando Pablo al final llega y dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y por qué pienso que esta frase es como el clímax de esta carta? Y yo pienso que porque Pablo viene haciendo una defensa de qué significa un ministerio auténtico. Recordemos que Pablo viene defendiéndose de una serie de acusaciones por parte de todos estos falsos maestros, estos superapóstoles, todos estos argumentos en contra de él. Y al final Pablo hace toda esa defensa de su ministerio, pero cada cosa
que él presenta al final es el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad de él. Porque si no, al final, ¿en quién reposaría? Reposaría en un hombre. Y de nuevo se trata de Dios y no de Pablo. ¿Verdad? El ministerio, su ministerio, descansa, ¿verdad?, en el poder de Dios. No descansa en qué tan buen orador es Pablo. No se trata de qué tan bien luce Pablo. No se trata de qué tan buenas habilidades tenga Pablo, sino se basa en el poder de Dios. ¿Verdad? Y es que si pensamos en esta ilustración de una luz que brilla en la oscuridad, ¿verdad?, nosotros podemos apreciar esa luz conforme la oscuridad se va haciendo más y más y más densa. Si pensamos en esa ilustración, podemos pensar que el poder de Dios en la vida de un hombre se manifiesta más y más conforme más es su debilidad. Pablo llegó a entender eso y se gozaba de sus debilidades. Y en el texto de hoy, ¿verdad?, no es una excepción, y Pablo continúa haciendo defensa de todas esas acusaciones que son presentadas por él, por parte de estos falsos maestros. Pero en esta ocasión Pablo habla de un hecho singular que ha pasado en su vida. Habla sobre una visitación especial de parte de Dios. Y de nuevo, esto simplemente con el hecho de poder él demostrar qué tan auténtico es él como apóstol y qué tan auténtico es su ministerio. Pablo tuvo una serie de experiencias sobrenaturales y Pablo parece gloriarse en esas revelaciones, aunque él reconoce, ¿verdad?, claramente en la carta de que eso no es prudente, no es sabio, no es provechoso. Pero lamentablemente Pablo se ve en la necesidad de tener que sacar, por decirlo así, esa carta, ¿verdad?, con tal de defender el ministerio, con tal de defender a Cristo. Porque de otro modo los falsos maestros terminarían, ¿verdad?, pareciendo como que ellos tienen la verdad y no Pablo, no Cristo. Entonces Pablo saca esta carta de que él tuvo una serie de visiones y revelaciones de parte de Dios para que crean en su ministerio, que crean en el Evangelio de Cristo y para que puedan ver el brillo de Cristo. Entonces, esa fue una de las formas que Dios demostró que Pablo era la persona que Dios había elegido para hacer lo que Pablo hizo. Las revelaciones que Dios le dio a Pablo fueron especiales, pero a la vez lo pusieron en riesgo, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Porque Pablo dice que Dios le puso una espina en el cuerpo. ¿Con qué propósito? Para cuidarlo de que él no se enaltezca, no se enorgullezca de eso. Básicamente, esas revelaciones lo pusieron a Pablo en el spot de tal vez en su pecado querer enorgullecerse o enaltecerse por eso, porque Dios lo había escogido de una manera especial, le había mostrado cosas únicas. Pero de nuevo Dios en su providencia, en su sabiduría, puso una espina en la sangre, en el cuerpo de Pablo, para hacerlo débil, para recordarle quién era él, y para que el poder de Dios pudiera perfeccionarse en Pablo. Entonces Pablo comienza el texto de hoy recordándonos que el jactarse o el gloriarse no es provechoso.
No es un comportamiento, digamos que normal, de un siervo manso y humilde de Dios. Sin embargo, Pablo se ve la necesidad de hacerlo. Y eso lo podemos ver a través de lo que Pablo expresa en el versículo 1. Dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Pablo dice que se vio obligado a jactarse debido a las circunstancias en las que él se encontraba, debido a lo que estaba pasando. Lamentablemente Pablo tuvo que sacar esa carta y no le dejaron otra alternativa que tener que hacerlo. De hecho, más adelante en el versículo 11, Pablo, ¿verdad?, también dice lo siguiente, dice: me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciéndole: Corintios, ustedes debieron de haber sido los primeros en defender mi ministerio, mi evangelio, y más porque aún ustedes recibieron la gracia de Dios a través de mi predicación. Pero como ustedes no hicieron nada, no hablaron, no me defendieron, sino que se dejaron llevar por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas, ahora ustedes están en un punto que no me pueden defender. Una de las señales de la madurez espiritual es no ser fácilmente engañado, ¿verdad? Pero eso no fue lo que pasó con los corintios. Los corintios no mostraron eso. De nuevo, era una iglesia inmadura, y por eso no pudieron defender a Pablo en su momento. Entonces, es así como Pablo, ¿verdad?, comienza de nuevo a sacar esta carta para defender su ministerio. Y dice en la segunda parte del versículo 1, dice: paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Y Pablo habla de visiones y revelaciones en plural, porque ciertamente fueron varias, ¿verdad? Fueron muchas veces, podemos decir, visitaciones de parte de Dios a la vida de Pablo con un propósito. Nosotros podemos ver a través de la carta de Hechos de los Apóstoles varias veces donde pasan esas visiones y apariciones de parte de Dios en la vida de Pablo, y eso inclusive desde el puro principio, desde que Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a los seguidores de Cristo, ¡pum!, Jesús se le aparece a Pablo. Eso lo podemos ver en Hechos 9. Cristo resucitado se le aparece a Pablo. Y así, a través de toda la carta de los Hechos, podemos ver múltiples visiones y revelaciones en Hechos 9:12, 16:9, 18 del 9 al 10, capítulo 22, 17, 23, 11, 27, 23. Todo el tiempo pasaban esas apariciones en la vida de Pablo. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá, y es que nosotros no estamos en la misma posición, ¿verdad?, que Pablo. Nosotros no tenemos la necesidad, ¿verdad?, de tener estas visiones y estas revelaciones, ¿verdad?, porque la revelación de Dios ya ha sido completada. La Biblia ya ha sido completada, ha sido sellada, y nosotros ahora tenemos esas verdades y vivimos por esas verdades y esas promesas que están escritas en la Biblia. Pero recordemos que para Pablo, en el tiempo de Pablo, era diferente. Y podríamos decir que una de las razones por la que es diferente es porque Dios estaba confirmando su apóstol, su sirviente, que era Pablo, ¿verdad? Pablo era un apóstol de Cristo. Ya les lo explicaba, ¿verdad?, anteriormente, de qué significa ser un apóstol de Cristo y por qué razón ahora ya no existen apóstoles de Cristo.
Hubo la necesidad de parte de Dios de comunicarse con Pablo de una manera especial para revelar verdades que iban a estar escritas en la Biblia. Y eso nos lleva a la segunda razón de que la Biblia no estaba completa aún. En los tiempos de Pablo aún, digamos, se tenía casi que el Antiguo Testamento ya conformado, pero se estaba empezando a conformar el Nuevo Testamento. Y estas revelaciones y estas cosas no solo pasaron en la Biblia, en la vida de Pablo, sino pasaron en la vida de Juan, en la vida de Pedro. Dios, de nuevo, sus propósitos estaban cumpliendo, sus verdades estaban siendo reveladas para su pueblo. Ahora, podríamos pensar que Pablo, por lo quien era Pablo y para lo que el Señor lo había llamado, ese ministerio al cual el Señor lo había llamado a los gentiles, demandaba algo especial en él, ¿verdad? Convertir un perseguidor de la iglesia de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos para lo que Pablo fue llamado requiere trabajo de parte de Dios de una forma especial. Y eso podríamos entenderlo así. Pero no notemos cuán humilde es Pablo de no sacar esa carta. Y si vemos, Pablo saca esa carta casi que al final de 2 Corintios, ¿verdad? Estamos en el capítulo 12. Cristo se le parece a Pablo, Pablo queda ciego, ¿verdad? Y recordemos que Pablo no tiene idea de lo que está pasando, él no tiene idea de cuánto tiempo él va a permanecer ciego, y de pronto, de nuevo, Cristo aparece y le da instrucciones de que alguien iba a venir a imponer las manos a aquel hombre, Ananías, y que él iba a recobrar la vista, y que esperara instrucciones de él. De nuevo, Dios, Cristo resucitado, de nuevo aparece nuevamente en la vida de Pablo. Pablo era judío y sabemos que los judíos tradicionalmente no les gustaba juntarse con los gentiles, pero Pablo fue llamado al pueblo gentil. Y Pablo requirió visión y revelación de esto de parte de Dios para que Pablo entendiera qué había sido el llamado. Y eso lo podemos ver en Hechos 22, 17 al 21. Dice: cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me respondió: vete, yo te enviaré lejos a los no judíos. Más adelante Pablo, ¿verdad?, estaba encomendado a llevar el evangelio a Europa. Pero recuerden esa parte donde se le aparece un hombre de Macedonia diciéndole: ven y ayúdanos. Todos eran partes, visiones sobrenaturales que en la vida de Pablo, visitaciones especiales de Dios a Pablo. Y una de esas que Dios visitó a Pablo fue Pablo estando en Corintios, ¿verdad? Corintios era una ciudad difícil, una ciudad llena de carnalidad, de inmadurez, una iglesia compleja. Pero estando Pablo ahí, fue necesario que Dios visitara a Pablo para animarlo en medio de todas las difíciles situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. Y Dios se le aparece a Pablo básicamente para hacerle entender de que él debía permanecer ahí, de que había hijos de él en medio de la iglesia, que debían ser fortalecidos. Y Dios le hace ver a Pablo que permanezca fiel al llamado que él le había hecho de estar en Corintios.
ocasión Pablo está en Jerusalén, está en prisión y probablemente él está dudando de que si así es como va a terminar un apóstol de Cristo, ¿verdad? Y probablemente está con sus luchas y Dios también se le aparece a Pablo para instruirlo. Recordemos también aquel cuando Pablo está en medio de un naufragio, está todo el mundo asustado y van a morir, y de pronto Pablo tiene una visión de parte de Dios donde dice que si todos se quedan en el barco, todos van a quedar con vida, más de 200 personas. Y de nuevo, esto no es para exaltar a Pablo, es para exaltar la soberanía de Dios en medio de todo esto. Y cómo todo esto simplemente fue para confirmar el ministerio del Evangelio de Cristo. Versículo 2 y 4 dice Pablo: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. Pablo escribe esto en tercera persona como si no se tratara de él mismo, ¿verdad? Y eso simplemente nos deja pensar de cuán humilde era Pablo también al escribir de esta revelación y visión que tuvo él, escogido por Dios. Pero él no se pone a él ahí mismo, lo pone como en tercera persona. Y dice que eso ocurrió 14 años atrás. O sea, básicamente Pablo duró 14 años sin hablar de esta revelación específica de la cual él va a hablar. Teníamos todas las revelaciones en el libro de los Hechos, pero esta que está hablando Pablo aquí es una revelación distinta. Y hacer uso, ¿verdad?, de esa carta no era una manera usual de un siervo de Dios. Y precisamente porque Pablo no quería que la atención estuviera en él, ¿verdad? Es una de las razones por la cual Pablo probablemente duró 14 años sin hablar de este evento. Pablo no quería que los ojos estuvieran en él. Pablo no quería que la gente pensara cosas extraordinarias acerca de él. Pablo quería hacer brillar el Evangelio de Cristo. Pablo no sabía qué fue lo que había ocurrido. Pablo, ¿verdad?, dice, no sé si fue en cuerpo y alma o solamente mi alma fue transportada. No sé si fue un tipo de trance o lo que sea. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabe Pablo es que él estuvo en la presencia de Dios. Dice que él fue llevado al tercer cielo. Y muchos estudiosos han especulado de qué significa este tercer cielo, pero Pablo da claridad a qué significa ese tercer cielo en el versículo 4, cuando él dice, era el paraíso. Ese tercer cielo, Pablo dice, fui llevado al paraíso. Y el paraíso, en el contexto, en el tiempo de Pablo, era nada más y nada menos que el lugar de Dios, la morada de Dios. Y esto es increíble cuando nosotros lo ponemos a pensar, porque para nosotros es normal, ¿verdad?, escuchar a través de las diferentes historias bíblicas de gente que desciende del cielo, ¿verdad?, a revelarse al mundo, ¿verdad? Podríamos decir, es normal para nosotros leer historias donde vemos ángeles descendiendo a comunicar algo, ser mensajeros de Dios. Recordamos también la historia donde está Jesús en el momento de la transfiguración, y está Jesús con Moisés y Elías que descendieron para estar con Jesús y animarlo en medio de esto. Leemos historias como el Antiguo Testamento cuando Dios baja al tabernáculo y Moisés hablaba con Dios. Pero en este caso de Pablo,
no vemos, no vemos el mismo evento de descender, ¿verdad? Sino más bien Pablo dice que asciende al paraíso. Y solo imaginémonos lo que pudo haber significado eso en la vida de Pablo. Ascender al paraíso, hablar con Dios, a ver cosas que son indecibles, a escuchar cosas que no se les permite hablar. Y solo ahí, con ese entendimiento y ese escenario claro, podemos entender aún más por qué Dios en su soberanía decidió poner una espina en Pablo. El peso de Pablo de ir a algo extraordinario que no puede ser dicho con palabras. Y todavía entendemos más cuando Pablo expresaba, ¿verdad?, cosas como en 2 Corintios 5, cuando él dice: preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Ya Pablo entendía y sabía qué significaba vivir con el Señor. Versículo 4: fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. Y quizás, ¿verdad?, esas cosas celestiales o comunicar esas cosas celestiales a personas terrenales, Pablo sabía que al final eso no iba a ser provechoso para nada. Probablemente las personas íbamos a tomar esas cosas extraordinarias y las íbamos a normalizar. Y probablemente eso iba a exaltar a Pablo y se iba a perder el brillo de Cristo. Pablo dice algo más, otra revelación, ¿verdad?, da un poco más de claridad a esta revelación. El versículo 5 dice: de tal hombre podría presumir, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o lo que digo. ¿Verdad? Cuando entendemos de que estos superapóstoles o estos falsos maestros, lo que les gustaba era exaltarse, ¿verdad?, por su buena predicación, por sus buenos mensajes, ¿verdad?, podemos entender por qué. Lo que Pablo más bien es tener miedo de usar esta carta para buscar su propia autoexaltación. ¿Verdad? Es como si Pablo estuviera diciendo: no me vean a mí, vean la luz de Cristo. Yo no quiero ser el centro de atención. De hecho, si ustedes ven algo en mí, algo bueno en mí, o oyen algo extraordinario de mí, no lleguen a la conclusión de que yo soy algo. Porque Pablo al final dice: yo no soy nada. Vean a Cristo. Pablo quería serse débil, dejar que su humanidad decrezca para que la gloria de Dios sea, ¿verdad?, grande, para que el poder de Dios se manifieste a través de la vida de él. Algo que a mí siempre me gusta recordar es lo radical que fue el cambio de Pablo, de pasar de Saulo a Pablo, una persona que se enaltecía, una persona orgullosa, una persona altiva, pero viene Cristo resucitado y transforma su corazón, y vemos de nuevo después un hombre humilde, un hombre que dependía de Dios, un hombre que más bien quería rebajarse para que Dios crezca. ¿Verdad? Y eso nos lleva a pensar, ¿verdad?, cómo nosotros queremos reflejar a Cristo en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Cómo estamos nosotros rebajándonos, siendo débiles en Cristo para que el poder de Dios se manifieste en nosotros?
Definitivamente cuando entendemos la grandeza de Dios, vamos a poder entender lo pequeños y limitados que nosotros somos. Cuando nosotros vamos afuera, ¿verdad?, y vemos la creación de Dios y pensamos en que para que todo eso sea tan perfecto y se sostenga, tiene que haber un creador. Y cuando pensamos en el creador de todas esas cosas, lo único que vamos a pensar de nuevo es qué tan pequeños y limitados somos. ¿Por qué nos vamos a enorgullecer? ¿De qué nos vamos a enaltecer? Bueno, ahora Pablo comienza a hablar acerca de una espina en el versículo 7. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. La palabra traducida como espina hace referencia como a una estaca, ¿verdad? Y esa espina, lo que Pablo está tratando de comunicar es que no es una espinita chiquitita, ¿verdad? No es una dificultad pequeña, sino más bien es algo grande, es algo doloroso en la vida de Pablo. Y dice que le fue clavado, es algo doloroso. Ahora, nosotros no tenemos claridad de qué significa esa espina con exactitud, ¿verdad? Muchos han especulado de que esos eran padecimientos físicos en la vida de Pablo. Muchos han dicho que tal vez eso pudo haber sido una especie de malaria en la vida de Pablo, o tal vez eso fue el problema que Pablo tuvo en sus ojos, que por eso fue la razón que en Gálatas 6 Pablo dice: les escribo con letra grande, ¿verdad? Y que él tiene algún tipo como de ceguera, por decirlo así. Muchos han especulado de diferentes formas, pero no se nos dice qué es esa espina en el cuerpo. Pero lo que sí sabemos es que esa espina se refiere a sufrimientos dolorosos en la vida de Pablo. Otras versiones lo describen como un aguijón. Y esa espina o ese aguijón, ¿verdad?, es algo que viene de parte de Dios, ¿verdad? La Biblia, este pasaje nos dice que viene por medio de Satanás, pero no se nos puede olvidar que Satanás está bajo el mando de Dios. Y al final es Dios quien aprueba esta espina para sus propósitos. Y eso nos puede sonar raro, ¿verdad? De que como una espina, algo doloroso, algo en la cual Pablo sufrió, y no es en la forma en que está escrita, no es como que en algún momento de su vida él sintió un dolor, sino que es algo que permanecía constante en la vida de Pablo. Y cómo, ¿verdad?, muchas veces nos cuesta pensar de cómo esto, algo constante, algo doloroso, algo sufriente, va a venir de parte de Dios. Pero Pablo entendió que eso era un regalo de Dios, y Pablo lo abrazó. Pablo entendió que ese tenía un propósito, y era el único propósito de eso, era para que él no se enalteciera, para que él permaneciera chiquitito. Eso fue una bendición y algo bueno para la vida de Pablo. En teología hay dos tipos de disciplina. Podemos decir que está la disciplina correctiva y la disciplina preventiva. La disciplina correctiva es cuando nosotros hemos fallado y Dios nos disciplina por desobedientes, ¿verdad? Es una consecuencia de nuestra desobediencia. Pero también hay disciplinas preventivas de Dios. Y estas disciplinas preventivas son más como experiencias espirituales de parte de Dios, Dios trabajando en nuestra vida a través de diferentes situaciones, y muchas de esas situaciones pueden ser dolorosas, pero es algo preventivo, Dios en sus propósitos para evitar males mayores en nuestra vida.
para enseñarnos sus propósitos, sus verdades, para manifestarse Él en la vida de nosotros y en la vida de los demás a través de nosotros. Pablo tenía claro esto, esa espina lo atormentaba constantemente, pero Pablo de nuevo abrazó esto con gozo, agradecido, en paz, sabiendo de que esto era bueno para su vida. Ahora, dice que esta espina fue enviada por medio de un mensajero de Satanás. Y esta palabra mensajero en el original es angelus, que en la mayoría de los casos esta palabra hace referencia a ángeles, ¿verdad? Y un ángel de parte de Satanás es básicamente un demonio. Entonces podríamos confirmar de que realmente era un demonio, ¿verdad? Alguien que venía directo del mundo de las tinieblas a atormentar la vida de Pablo constantemente. Pero de nuevo, esto sucedió para cumplir los propósitos de Dios. Y algo similar a esto sucedió en la vida de Job. ¿Se acuerdan? Job, cuando fue afligido directamente de parte de Dios, y fue afligido hasta el punto de matar a su familia, hasta el punto de causarle graves enfermedades a él. Pero fue Satanás mismo el que tuvo que pedir permiso a Dios para poder tocar a Job y su familia. O sea, básicamente Satanás no movió ni un dedo, sino es porque Dios así lo quiso. Entonces ahora tenemos una mejor idea de las visiones y revelaciones de Dios, tenemos una mejor idea de la espina que venía de parte de Dios, un mensajero de Satanás, pero de parte de Dios era algo bueno para bendecir a Pablo, para que no se exaltara. Y ahora yo quiero que veamos un poco más la voluntad de Dios mismo a través de esta espina en la vida de Pablo. Dice versículos 8 y 9: 3 veces rogué al Señor para que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ahora, veamos que Pablo en ningún momento, él está refutando a Satanás, ¿verdad? Él en ningún momento tiene una conversación con Satanás, sino más bien Pablo va a Dios y le ruega a Dios de que le quite eso. Y no ni una ni dos, dice 3 veces le rogué al Señor que me quitara eso. Pero Dios le dijo: no, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no sé si recuerdan, ¿verdad? Cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba arrodillado y hablaba con Dios. Y él estaba sumamente angustiado hasta el punto que gotas de sangre caían sobre su cabeza. Y vemos a Jesús de nuevo rogando a Dios 1, 2, 3 veces: Padre, si es posible, ¿verdad?, que no pase por mí este trago amargo, hazlo, pero que no sea yo, sino que sea tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras, lo que tú quieras. ¿Y qué pasó? Dios básicamente dice no, y se hace la voluntad de Dios, porque los propósitos de Dios son mejores. Y Pablo entendió eso, que los propósitos de Dios eran mejores, y Pablo abraza eso. Él entiende que eso era parte de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es justa, es santa, es agradable. Pablo reconoce quién era Dios. Ok, lamentablemente nosotros muchas veces no tenemos el mismo pensamiento, el mismo entendimiento, ¿verdad? Y eso es simplemente por la distorsión del pecado en nuestra vida. Puede transformarnos
a cada uno de nosotros para que nosotros podamos pensar de la misma manera que Pablo pensaba. Dios está en control de su vida, y al igual como Dios le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, Dios nos dice a nosotros hoy, en medio de las situaciones que nos están pasando, que no se escapan de su soberanía, te basta con mi gracia es suficiente para usted. Muchas veces nosotros en nuestro mal entendimiento pensamos de que las bendiciones de Dios están aquí, ¿verdad? Y son muy lindas y nos favorecen y las vemos aquí bonitas, y que las cosas difíciles, complicadas, no vienen de Dios, ¿verdad? Y las tenemos separadas. Pero Dios, a través de este texto, lo que básicamente nos quiere decir, ¿en qué momento yo me salí de esto? Todo esto es parte de la soberanía de Dios. Yo no estoy solo aquí, estoy también aquí. Lo que Dios quiere es que entendamos de que Él está en medio de las bendiciones, pero que también Él está en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de las cosas difíciles. Dios todo lo orquesta, todo lo ordena, todo lo usa para sus propósitos. Todo lo usa para el beneficio de sus hijos y la gloria de su nombre. Ese es nuestro Dios, y tenemos que aprender y empezar a pensar de una manera bíblica. Nuestra paz, ¿verdad?, no depende de las circunstancias, no depende de lo que ocurre, no depende de las cosas que me favorecen o me desfavorecen. Nuestra paz está anclada en una persona, y es Jesucristo. Ahí reposa nuestra paz, ahí reposa nuestro gozo, ¿verdad?, en Jesucristo, quien está sentado a la derecha del Padre y que reina sobre nosotros por toda la eternidad. Nada se escapa de Él. Él controla todas las cosas para el bien de sus hijos. Dios no eliminó la aflicción de Pablo, pero tampoco Dios se quedó sentado en medio de la aflicción de Pablo, sino dice, te basta con mi gracia. Dios aumentó la gracia en la vida de Pablo para que Pablo pudiera llevar su ministerio, para que Pablo pudiera entender, para que Pablo pudiera vivir todos sus días. En medio de las situaciones difíciles, en medio del dolor, ahí estaban las verdades de Cristo. Ahí estaba Dios aumentando la gracia en Pablo. El salmista escribe algo en el capítulo 119, versículo 71. Dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. El salmista conocía a Dios mejor que nosotros. Hay una historia también de una mujer, ¿verdad? Yo les leía esta historia en inglés en la mañana, de Annie Flint. Annie Flint fue una escritora de himnos y poetas cristianos que ella vivió a finales de los 80, a principios de los 90. La historia cuenta de que Annie perdió a su padre y su madre desde la infancia, tuvo una vida difícil, llegó a estudiar, ¿verdad? Formarse como docente, y en su segundo año de carrera ella comenzó a experimentar síntomas de artritis, y el tipo de artritis que se dice que ella tuvo fue un tipo de artritis muy grave, de la cual nunca se recuperó. Toda su vida vivió con dolor en su cuerpo. Pero Annie llegó a ser una de las escritoras cristianas y poetas más famosas para la iglesia. Y una de sus poesías más famosas se llama que el título de ella es Él da más gracia. Y su primera estrofa dice así: Él da más gracia cuando las cargas se hacen mayores. Él envía más fuerza cuando los trabajos aumentan. A las aflicciones añadidas añade su misericordia. A las pruebas multiplicadas su paz multiplica.
De nuevo, Dios, en medio de las dificultades que usted tenga, en medio de las cosas difíciles, Dios está ahí, aumentando su gracia. Hay una historia de Charles Spurgeon, que después de un día cansado, abatido, él llega a la casa, dice que llega hasta como deprimido, la historia cuenta, y que en medio de eso él llega y se sienta, ¿verdad? Y de repente en su mente le resuena ese versículo que dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice que de pronto le empiezan a llegar una serie de ilustraciones a su mente. Y dice que él piensa en un pez pequeño nadando en el río Támesis, que es como el río principal de Inglaterra. Y este pececito pequeño, tragando agua, porque así es como respiraba el pececito, estaba de pronto preocupado de que estuviera tragando tanta agua que iba a secar el río. Y que el río llega y le habla al pez y le dice: traga todo el agua que quieras, mi río es suficiente para ti. Y de pronto se le viene otra idea a la mente de Spurgeon, y él piensa en un ratón pequeño en medio de los graneros que había construido José en los tiempos del faraón. José construyó esos inmensos graneros, los cuales fueron suficientes para cubrir el alimento que iba a alimentar a toda una nación por 7 años de sequía. Y ese ratón estaba comiendo granos, y de repente ese ratón se pone preocupado y dice: me voy a gastar todos los granos, esto se va a acabar. Y de pronto José llega al ratón y le dice: anímate, pequeño ratón, mis graneros son suficientes para ti. Y de nuevo tiene otra ilustración donde él ve a un hombre subiendo una montaña, cansado, sube y sube y sube, y llega a la loma, y está el hombre cansado, tragándose todo el oxígeno, ¿verdad?, que puede. Y de pronto el hombre se preocupa y dice: me voy a gastar todo el oxígeno. Y de pronto llega Dios y le dice: tranquilo, respira, toda la atmósfera es para usted. Muchas veces nosotros somos tan limitados y no entendemos la gracia de Dios. La gracia de Dios es omnipotente, es suficiente para la vida de cada uno de nosotros. Retumban las palabras de Dios en la mente de cada uno de nosotros. La gracia, te basta con mi gracia. Mi gracia es suficiente para usted. Ya sea en los buenos momentos, en los momentos difíciles, en los momentos donde usted se sienta bendecido, en los momentos donde usted se sienta deprimido, cansado, Dios está ahí fortaleciéndolo. Dios quiere fortalecerte. Dependamos del Señor, seamos débiles para que el poder se perfeccione en medio de nuestra debilidad. Pablo entendió esto. Pablo nos enseña esto. Ok. Lamentablemente muchas veces nosotros preferimos las fortalezas que las debilidades. Y eso es porque muchas veces las debilidades nos dan temor. Nos da temor sentirnos débiles. Nos da temor mostrarnos débiles a los demás, ¿verdad? Y preferimos poner una fachada de fortaleza. Preferimos, ¿verdad?, sacar pecho en vez de llenarnos de la paz, de fe, de confianza en la soberanía de Dios. Ok, versículo 9b dice: por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mi debilidad
invita, por decirlo así, el poder de Cristo a manifestarse en mi vida. Y mi fortaleza, ¿verdad? Lo que más bien está haciendo, rechazando el poder de Dios, rechazando la gracia de Dios en mi vida. Es como si le estuviera diciendo, ¿verdad? Como si estuviera tomando eso que Dios me quiere dar y le estuviera diciendo, no lo necesito. Cuando venga una situación difícil, una emergencia, yo te llamo. Así es como pensamos muchas veces. Y es que, ¿verdad? Nosotros somos tan diferentes a Dios, nosotros pensamos tan diferentes a como piensa Dios. Muchas veces nosotros estamos más preocupados por las enfermedades del cuerpo, pero más bien vemos a Dios que Él está preocupado por las enfermedades de nuestra alma. Muchas veces nos preocupa cuando nos duele algo, cuando sentimos una dolencia física, pero a Dios le preocupa que a nosotros nos duela el pecado, de que a nosotros no nos duela el pecado, ni nos duela el pecado de los demás. A nosotros nos preocupa que esta vida termine, nos sentimos, ¿verdad?, ansiosos de que, ¿y si me muero? Pero a Dios le preocupa que a usted no tenga un anhelo por empezar la nueva vida que Él tiene para nosotros. Versículo 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la autenticidad del verdadero ministerio de Pablo, ¿verdad? El poder de Dios, y de nuevo es algo como les dije al principio, como que todo reposa en el poder de Dios y todo se deriva de ahí. El poder de Dios depositado en vasijas de barro, como dice Pablo. Y Pablo se regocija, se complace en esas debilidades, ¿verdad? Pablo no es ningún loco, ningún masoquista, ¿verdad? Por gustarle de esas dolencias, esas espinas en su vida, no. Él lo hace por Cristo, por amor a Cristo. Mientras más amo a Cristo, más me gozo por lo que Él está haciendo en mí. Si amas a Cristo, entonces lo que usted quiere es que la luz de Dios brille en usted. Quiero terminar recordando esto. Dice, Pablo se regocijó en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. Nada de eso está fuera de lo que a usted le puede pasar, ¿verdad? En las debilidades que usted tenga en su vida, en Cristo, pues ese es el tiempo para que usted más bien haga crecer la luz de Dios en medio de su debilidad. En medio de los insultos que a usted le puedan dar, haga brillar más bien la gracia de Dios y vaya y perdone a aquellos que hacen mal sobre usted. En medio de las privaciones, ¿verdad? Ese es el momento de hacer brillar lo suficiente que es Cristo para usted, lo suficiente que es la gracia para usted. En medio de las persecuciones, ¿verdad? Este es el tiempo de hacer brillar la providencia de Dios. Todo está bajo el control y la soberanía de Dios. En medio de las dificultades, este es el tiempo de hacer brillar el consuelo de nuestro Dios por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Esto Pablo lo entendió, Pablo logró expresarlo con estas palabras. Yo lo animo a que usted medite en esta semana en esto, ¿verdad? Y nosotros aprendamos
a cómo nosotros, o meditemos a cómo nosotros podemos vivir una vida más débil para Cristo. En qué cosas nosotros estamos enorgulleciéndonos, exaltándonos y poniendo una pared, ¿verdad? Para que la gracia de Dios no obre en usted. Recuerde, todo lo que pasa, las bendiciones, las dificultades, las cosas que me favorecen, no me favorecen, todo está bajo el control y la soberanía de Dios, ¿verdad? Y Pablo nos dice hoy a través de esa carta, ¿verdad? Dios nos dice hoy a través de esa carta: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, eso es, chicos. Preguntas, comentarios. Y si no, oramos. Ok.